Mucho se ha hablado sobre la desaparición de civilizaciones antiguas como la Atlántida o Lemuria, pero pocos conocen las historias y escritos que mencionan otras tierras desaparecidas, como Hiperbórea. Algunos creen que su nombre deriva del griego y significa más allá de Bóreas, el dios del viento del norte. Según las leyendas, hace miles de años existió una tierra situada al norte de Europa, conocida como Hiperbórea, también llamada Partida. Esta tierra estaba habitada por una civilización altamente desarrollada que, al igual que la Atlántida y Lemuria, desapareció misteriosamente. Antiguos escritos griegos describen a Hiperbórea como un país que se encontraba más allá del viento norte. Las leyendas narran que en Hiperbórea vivía un pueblo sagrado, dotado de poderes extraordinarios. Plinio el Viejo, escritor romano, describió a los hiperbóreos como un pueblo feliz, que alcanzaba una longevidad extraordinaria. Según él, en esa tierra, el sol brillaba durante 6 meses, lo que representaba un único día, desde el equinoccio de primavera hasta el otoño. Las luminarias se alzaban una vez al año en el solsticio de verano y se ocultaban solo en invierno. Este lugar estaba siempre bañado por el sol, con un clima fértil y libre de vientos dañinos. No había discordia ni enfermedad, y la muerte llegaba solo por la saciedad de la vida. Para los antiguos griegos, los hiperbóreos no eran seres mitológicos, sino personas reales, al igual que los etíopes o los lotófagos. Muchos escritores, como Plutarco, Porfirio e incluso Heródoto, mencionaron a este enigmático pueblo en sus escritos. Uno de los personajes más destacados fue Avaris, un sacerdote de Apolo, conocido como mago y hechicero. Inspirado por los dioses, Avaris daba oráculos y adivinaciones. Diodoro de Sicilia escribió que Avaris viajaba a Grecia para renovar la antigua amistad y parentesco entre los hiperbóreos y los griegos. Heródoto, en sus obras, mencionó al poeta Aristeas, quien en el siglo VII a.C. escribió sobre los hiperbóreos en un poema llamado Arimaspea, donde relataba un viaje a los Isedones, un pueblo nómada que habitaba las estepas kazajas. Más allá de ellos se encontraban los Arimaspos, una tribu legendaria de jinetes con un solo ojo, que vivían en las colinas de los montes Ripios, posiblemente los Urales o los Cárpatos. Estos guerreros luchaban contra los grifos, criaturas mitad águila gigante y mitad león, que protegían el oro de las tierras hiperbóreas. Píndaro, un contemporáneo de Heródoto, describió la perfección sobrenatural de los hiperbóreos. En su relato nunca faltaba la musa en sus caminos. Las liras resonaban, las flautas se alzaban, y en todas partes se formaban coros. En esa tierra sagrada, ni la enfermedad ni la amarga vejez contaminaban su sangre y vivían lejos del trabajo y la batalla. Otros autores griegos del siglo V a.C., como Simónides de Ceos y Alcmán de Lesbos, también hicieron referencia a los hiperbóreos en sus obras. Hiperbórea fue una tierra mencionada frecuentemente por historiadores, filósofos y escritores, tanto griegos como romanos. Plinio, Píndaro, Heródoto, Virgilio y Cicerón coincidieron en sus relatos sobre la longevidad de los habitantes de Hiperbórea, que según ellos alcanzaban hasta los 1000 años. Además, describían una vida llena de felicidad, armonía y plenitud. Hecateo de Abdera, en el siglo IV a.C., recopiló una gran cantidad de historias sobre los hiperbóreos y publicó un extenso tratado sobre ellos, aunque este se perdió con el tiempo. Sin embargo, Diodoro de Sicilia menciona algunos de estos relatos en su obra. En Irlanda, el pueblo celta también tenía sus propias leyendas sobre una civilización avanzada en el lejano norte. El libro de las invasiones registra que Hiperbórea fue visitada por emigrantes irlandeses, cuyos descendientes regresaron a Irlanda en aparatos voladores, estableciéndose de nuevo en sus tierras natales. Varios siglos después,
En antiguos textos se menciona que Bedad, hijo del árbol y adivino de Nem, envió a sus descendientes a las islas del norte del mundo para aprender conocimientos arcanos y prácticas paganas. Estos descendientes adquirieron un vasto conocimiento en todas las artes, transformándose en los Tuatha Dé Danann. Estos últimos, tras obtener sabiduría en 4 ciudades llamadas Falias, Gorias, Finias y Murias, llegaron a Irlanda de manera inusual, sin utilizar barcos, sino viajando por el aire en nubes oscuras. Los Tuatha Dé Danann, conocidos como el pueblo de la diosa Danu, incluían figuras míticas como Lugh, Morrigan, Angus y Manannán mac Lir. Según las narrativas de siglos posteriores, vivieron durante muchos años y eran considerados casi inmortales, lo que genera interesantes paralelismos con el mundo celta. En los escritos se cuenta que los Tuatha Dé Danann libraron varias batallas, siendo una de las más célebres la segunda batalla de Mac Tuired, donde se enfrentaron a los fomorianos. En la mitología irlandesa, los fomorianos eran dioses de la muerte, la oscuridad, lo oculto y la noche. Eran descritos con diversas formas, generalmente deformes o monstruosas, con características como un solo ojo, un pie o una mano. Algunos incluso tenían cabezas de animales, lo que recuerda a las criaturas monstruosas descritas por Plinio el Viejo en su Historia Natural, como los lemnantes, cíclopes y otros seres extraños. Sin embargo, los fomorianos no siempre eran grotescos. Algunos, como el Ata, eran descritos como rubios y hermosos, mientras que Morrigan, diosa de la muerte, poseía una belleza fascinante con su cabello negro y facciones elegantes. No obstante, otros, como Tetra, el dios de la oscuridad y rey de los muertos, eran considerados indescriptibles. Antes de que Balor, conocido como el rey de los demonios, se convirtiera en líder, Tetra había sido el rey de los fomorianos. Balor, una figura temida, era lo suficientemente alto como para ser considerado un gigante. Tenía un ojo en la frente y otro en la nuca. Este ojo trasero poseía un poder devastador, capaz de emitir un rayo letal que destruía a sus enemigos. Los fomorianos habitaban en una región oscura, más allá de un océano desconocido, lo que los vincula a las leyendas de tierras misteriosas y perdidas, como la de Hiperbórea. La tierra perdida de Hiperbórea ha sido comparada con la mítica Atlántida, aunque algunos historiadores sugieren que Hiperbórea podría haber estado localizada en el norte de la actual Rusia. De hecho, existen antiguos mapas que incluyen a Hiperbórea. Uno de ellos es el mapa de Abraham Ortelius, de 1597, en cuya esquina superior derecha aparece un continente que ocupa toda el área polar, etiquetado como Hiperbórea. Otro ejemplo es el mapa de Gerardus Mercator, de 1595, que también reproduce los contornos de esta tierra del norte. En otro mapa similar de 1570, Hiperbórea aparece como un continente ártico, descrito como Septentrionales Incognitae, es decir, tierras del norte desconocidas. En un mapa aún más antiguo, de 1572, de Abraham Ortelius, se observa en la parte superior izquierda la mención al Oceanus Hyperboreus, que separa Islandia de Groenlandia. Según algunas teorías populares, los arios eran descendientes de los hiperbóreos, aunque esta creencia no es aceptada en círculos académicos. Sin embargo, algunos historiadores están convencidos de haber identificado la ubicación de Hiperbórea, situándola en la península de Kola. La mayoría de los estudiosos coinciden en que esta tierra estuvo ubicada en una isla o en una tierra firme que ahora yace sumergida bajo el océano Ártico. Los habitantes actuales de la península de Kola están convencidos de que hay vestigios de Hiperbórea bajo sus pies y creen que muchas de las anomalías inexplicables que suceden en la región son prueba de que esta civilización perdida aún se esconde bajo la tierra. Algunos incluso afirman haber encontrado entradas que conducen a la misteriosa Hiperbórea. A lo largo de los siglos,
Las leyendas de Hiperbórea no solo fueron preservadas en textos antiguos y mapas olvidados, sino que también perduraron en las tradiciones místicas. Más allá de lo tangible, los mitos sobre Hiperbórea evocan una dimensión espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Se dice que, hace millones de años, en los días en que los dioses liberadores descendieron de Venus a la Tierra, eligieron asentarse en un continente sagrado que llamaron Hiperbórea. Este lugar, cuyo nombre significa Patria del Espíritu, no solo era una tierra física, sino un reflejo de la Hiperbórea original, el mundo increado, situado más allá del origen mismo, conocido como Thule. Posteriormente, la sabiduría espiritual de Hiperbórea fue transmitida al pueblo atlante, y los atlantes blancos se identificaron como iniciados hiperbóreos, guardianes de una verdad trascendental. Según algunos ocultistas, Hiperbórea representa la segunda raza raíz que habitó este planeta, una civilización de sabiduría superior que residía en un lugar paradisíaco donde la vida era eterna. Esta tierra mítica, que para los griegos se llamaba Agartha, era el hogar de seres que mantenían una conexión especial con los dioses, particularmente con Apolo, y poseían un conocimiento secreto que les permitía liberarse de las ataduras de la materia. En esta visión mística, Hiperbórea no era solo un continente perdido, sino el origen de una raza primordial conocida como los hiperbóreos, habitantes de Thule, la patria del espíritu. Esta raza era portadora de un espíritu puro, no contaminado por el cuerpo ni el alma, y surgió en rebelión contra los dioses creadores del universo material. Estos dioses eran vistos como traidores, pues esclavizaban al espíritu bajo la prisión de la materia. Así, la civilización atlante descendía de estos hiperbóreos, y aunque los atlantes se extendieron por el mundo antes del diluvio universal, pronto se dividieron en dos facciones: los atlantes blancos, defensores de la liberación del espíritu, y los atlantes negros, que se sometieron al alma y se consideraban la manifestación de los dioses creadores. A lo largo de la historia, solo unos pocos iniciados lograron conservar y transmitir la sabiduría hiperbórea a través de diversas tradiciones esotéricas como la gnosis y el hermetismo. Esta sabiduría rebelde y liberadora tenía un propósito claro: despertar el espíritu dormido en el ser humano y liberarlo de las cadenas del cuerpo y el alma. Para ello, el iniciado debía emprender un camino de conocimiento, lucha y sacrificio que lo guiara de vuelta a sus raíces espirituales, a la Hiperbórea original. Hiperbórea no es solo un mito, sino un legado de sabiduría espiritual que ha resistido el paso del tiempo, esperando a ser redescubierto por aquellos valientes que recuerdan su origen y están dispuestos a buscar la verdad oculta en su sangre. Así, la búsqueda de Hiperbórea continúa, no solo en los vestigios de antiguas civilizaciones, sino también en el espíritu de aquellos que se niegan a ser esclavizados por el mundo material.